¿Todo bien? Todo bajo riguroso control. Todo bajo riguroso control. Bien. Fríamente calculado. ¿Por dónde vamos hoy? Hoy vamos por el concepto del poder, que ya hemos tratado en diferentes ocasiones, pero hoy lo vamos a tomar desde un punto de vista sociológico. Vamos a partir de una pregunta que dice: ¿dónde se ejerce el poder en una sociedad? Y vamos a partir de una premisa de Foucault, de Michel Foucault, que dice: el poder no se tiene, el poder se ejerce. Por ende, vamos a determinarnos sobre esa pregunta que acabo de hacer. ¿Dónde se ejerce el poder en una sociedad? Mejor dicho, ¿dónde lo ejercen las élites, que son las que detentan el poder? En sí, en la sociedad podemos decir que el poder, a fin de cuentas, se ejerce sobre las clases sociales, pero principalmente sobre la clase social hegemónica, o sea, sobre las clases hegemónicas. Que esto nos lleva a un cambio de paradigmas hoy en día, que es preguntarnos cuál es la clase popular hoy. ¿Qué es ser popular? ¿A qué se pertenece? O sea, ¿a qué pertenece y a qué sujeto social pertenece a la clase popular? ¿Y qué significa este cambio de paradigma hoy en día? Bien sabemos que en la Argentina el 30% de la población vive en condiciones de pobreza, y el otro 70% son los sectores medios y medios altos y altos. Entonces, dentro de la clase hegemónica podemos hablar de que es la clase media, pero existen diversos escalafones, bien lo planteaba Pierre Bourdieu, en este aspecto sociológico, que existen escalafones dentro de la clase media, ya clase media baja, media media, media alta o la clase alta, y nos lleva a determinar cuál es la clase hegemónica y qué conlleva todo esto. Nosotros, cuando hicimos el paralelismo hace algún tiempo, o en la última columna, cuando dialogábamos sobre el plan de operaciones y la relación que tuvo con la Revolución de Mayo, y el paralelismo que bien hicimos hace algún tiempo entre la Revolución de Mayo y la Revolución Francesa, una crítica que se le suele hacer es que la Revolución de Mayo no tuvo una clase social hegemónica definida para llevar adelante el cambio estructural. En cambio, la Revolución Francesa sí, y bien se entiende a la burguesía como la clase social hegemónica, fuerte e instaurada, que llevó adelante el cambio histórico. Entonces, mediante la lógica, podemos dilucidar que los grandes cambios en la historia los lleva adelante una clase social hegemónica, que varía en el tiempo y el espacio, naturalmente. A lo largo de la Argentina se ha ido formando, bien del estado de bienestar y demás, ha devenido una clase media alta, que a mi entender es la hegemónica, que es la que imparte las tendencias, imparte las modas, y de ella depende la democracia. Wilfredo Pareto habla del 20, casi el 80, es decir, lo sintetizo con un ejemplo: el 20%, el 80% del tiempo un ser humano utiliza el 20% de su ropa, y viceversa. Con estos ejemplos quiere decir que el 20% de una sociedad, hablando en materia democrática, define el 80% de la vida política de un país. Entonces, como analistas políticos, nosotros, meros analistas políticos, ya sería ponernos un título quizá demasiado grande, pero bueno, haciendo el intento de analizar sociológicamente la patria, la sociedad argentina, podemos determinar que la clase media hegemónica es a los que los sectores políticos que nosotros adherimos, quizás sintetizando como los sectores políticos progresistas, tienen una demanda importante, que es adaptarse al terreno de disputa. Y esto en materia intelectual. Es decir, los sectores políticos a los que nosotros adherimos, bien creemos que son los correctos para desarrollar el país de una manera justa, promoviendo la justicia social y las tres banderas a las que nosotros adherimos, bien dije, deben prepararse para seducir a la clase media alta. Esto, nos guste o no, suene trillado o no, es la realidad misma de una apreciación lógica de la realidad. Porque esta clase social, como dije, es la generadora de tendencias de moda, y por ende la democracia depende de esa clase social. Y
la idea de adaptarse al terreno de disputa a través de herramientas teóricas intelectuales de un sector político es una tarea que no se está tomando en serio para a la hora de llevar la empresa de la contrahegemonía cultural, que es lo fundamental. Bien, escuchábamos al intendente que hablaba de aspectos culturales que son los necesarios a cambiar en nuestra sociedad uruguayense. Entonces, consolidar una contrahegemonía cultural por vías democráticas demanda la adaptación de los sectores políticos al terreno de disputa mismo. Bien, el general Juan Domingo Perón decía que era necesario actualizar la doctrina. ¿Y qué quiere decir actualizar la doctrina? Porque esto es una crítica a una clase política contemporánea. Que los sectores políticos no están preparados para dar la disputa contra las élites por la subjetividad de las masas. Y si no tomamos esto en serio, podemos culminar, no me animaría a decir en un 1984, pero sí en una idea, como bien decía Foucault, de sujetos sujetados, es decir, sujetos que dependen debido a la existencia auténtica, la angustia y demás factores que determinan la debilidad humana, en sujetos que son condicionados por el sistema y por las élites que hoy en día imparten el poder. Entonces me interesaría preguntarte, tanto a vos Juan como a Ana Paula, ¿dónde creen, porque esta es mi opinión, naturalmente, dónde creen ustedes que se ejerce el poder en una sociedad? ¿Y qué significa ser popular hoy en la Argentina? ¿Qué es para ustedes? ¿Quiénes son para ustedes? ¿Quiénes pertenecen? ¿O cuál es la clase social popular hoy en la Argentina? ¿Y qué significa, esto a mi entender, el cambio de paradigmas que acabo de proponer? Bueno, no es fácil, aparentemente sí lo es. Hay una aparente contradicción, porque en el terreno político criollo se dice que, bueno, si los más numerosos son los de la clase baja, probablemente aquel que enamore a la clase baja tendrá más cantidad de votos. También Néstor Kirchner, que desde un 22% pijotero logró 3 periodos, el propio y 2 más, de gobierno, él sabía mencionar una y otra vez que se había ganado el gobierno, pero que el poder estaba en otro lado. Entonces, hay que ver cómo se entiende la palabra poder, qué significa en términos de la determinación política final la palabra poder. Entiendo que una elección es una oportunidad para terminar ejerciendo el poder formal. Claro. Y entonces tenemos una primera definición de poder, que es el poder formal. Claro. Y ese poder formal proviene de la mayoría de los votos, es decir, de la masa. Luego tenemos la reivindicación de las masas. Perón decía, 17 de octubre de 1945, mi mayor anhelo es que los trabajadores sean un poquito más felices. Pero en términos criollos, ser un poquito más felices significa tener el aire acondicionado, cambiar el auto o comprar el primero, tener una heladera mejor, o un juego de living, o agrandar, hacer la pieza para el chico si tenés casa, o acceder a una casa. Y entonces deja de ser ese espacio popular determinante a la hora de la elección. Ajá. Y empieza a ascender a un estrato social basado en una felicidad que se disfraza de poder económico relativo, es decir, el poder económico mío, no el social, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que pasó en el último proceso democrático argentino a partir de Néstor Kirchner, donde teníamos altas tasas de pobreza, altas tasas de indigencia, altísimas de indigencia, y que yo creo que era un 35% de desocupados, más un 30% de empleo en negro, que no se sabía dónde ponerlo, si en los desocupados o en los cuasi ocupados. Cosa que en los últimos tiempos ha crecido disfrazado de monotributo.
por ahí es demasiado extenso la abarcatura, digamos, que uno tiene que hacer de esto para analizar que el poder en definitiva no cambió de lugar. El poder real no cambió de lugar. Sigue estando en los que manejan los medios de comunicación, que son los que convencen a las masas que son distintos, que ya no son pobres, que ahora son clase media, por ejemplo, o a las clases medias de que ahora son ricos. En la medida que la gente pueda ser colonizada desde los medios acerca de su cambio relativo respecto de una sociedad que no ha avanzado en el sentido democrático, creo que el poder entonces no radica en poder ganar una elección en base a una segmentación, digamos, económica, o una visión segmentada de la situación económica del país. Si la pregunta es dónde está el poder o quién ejerce el poder, hay que ver entonces, hay que distinguir entre el poder político y el poder real, o el poder institucional y el poder real. Hoy el poder real se ha hecho cargo y lo estamos sufriendo porque indudablemente no tiene nada que ver con el poder que le hizo llegar a ejercer en definitiva la conjunción de ambos, y el hecho de seguir tocando intereses que cada vez necesariamente va a ser más alto, porque en algún momento dice Lester Thurow que hay tres clases de poder, ¿no? El poder de la fuerza bruta, o el monopolio del poder que tiene el Estado, del poder de policía, el poder económico y la inteligencia. El único que se multiplica dándolo es la inteligencia. Podríamos hablar del amor, pero no lo podemos poner como poder. Todos los otros dos poderes necesitan que el objetivo de su realización esté vivo. Un tipo que le pega una trompada a otro ejerce un poder físico, pero si lo mata con la trompada, pierde el objetivo de poder. Es decir, deja de ser poderoso, al menos frente a ese. Deberá buscar otro. Y con la economía pasa lo mismo, la billetera más llena se queda vacía. Si no, pregúnteme. Entonces, si uno le vacía la billetera, el objetivo de poder lo ha perdido definitivamente. Al tipo que vos pensabas venderle el termo, la yerba y la bombilla para que coma churrasco de agua caliente, ya ni siquiera eso puede comprar, y en todo caso vas a tener que darle para poder dominarlo. Y creo que este gobierno ha llegado a ese punto, es decir, ha comenzado a perder espacios de poder, pero porque se ha agotado el vencido por el poder. El objeto del dominio ha comenzado a perderse y ha empezado a tener que subir en su escalera de daño para poder tener a alguien dominado. Entonces ya no son los empleados, sino son los gerentes, o los directores, o los jefes de los directores, etcétera, etcétera. No sé si contesta eso tu pregunta, sí, porque en realidad es una pregunta que no tiene respuesta. Porque mañana los sectores dominados volverán a ser mayoría, sí, y esas mayorías se expresarán en un sentido distinto electoralmente. El poder formal pasará otra vez de una mano a la otra y volveremos otra vez a ese círculo vicioso que propone José Pablo Feynman en uno de los últimos libros que sacó, que es la condición argentina, donde plantea la teoría que acabas de plantear vos, Juan. No sé vos, Ana Paula, si tenés alguna apreciación respecto a esto. Simplemente acotar a lo que dice Juan, que con lo cual coincido, y a la teoría de Foucault del títere y los titiriteros. Cómo nosotros no nos damos cuenta lo manejados y manipulados que estamos. Para mí el poder hoy en día en Argentina ni siquiera está en Macri ni en el gobierno nacional. Para mí, como en muchísimo tiempo atrás, está totalmente dominado por las fuerzas del mercado y de los imperios. Estamos hablando de Estados Unidos, sí, algunos.
Europa y algunos más, que son los que manejan las riendas del mundo entero en cuanto a poder hablamos y en cuanto a qué es más funcional al mercado y al neoliberalismo que esté representando en el gobierno de Argentina hoy, en el año que viene en Alemania y así sucesivamente. Entonces me parece que no tenemos total dimensión de ese tipo de poder, que es el que se ve en absolutamente todas nuestras acciones humanas. Y también pienso en el poder, en el cuarto poder, como dice Barbero, que es el poder de los medios de comunicación, y en el quinto poder, que es el ciudadano, que es el que realmente visibiliza qué tan cierto o no cierto es aquel discurso que está teniendo el cuarto poder. Entonces, si nosotros realmente, como lo popular, como la mayoría, ejerciéramos nuestro poder, siendo ese quinto poder, y pudiéramos llegar a hacer efectivo el cumplimiento de los demás poderes, sería una sociedad un poco más equilibrada. Pero hasta que eso no pase, cada vez el mundo va a tirar más para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, y lo popular siga siendo eso que en desigualdad de condiciones no puede acceder a una educación, no puede acceder a igualdad de oportunidades en la cultura, y como en tantas otras cosas que hacen que ese quinto poder realmente se empodere y ejerza lo que tiene, a través del voto, a través de las representatividades, a través de la calle, la toma de decisiones, que tiene realmente el quinto poder y que no lo puede ejercer, porque seguimos dependiendo de ese poder imperial que nos condiciona totalmente todas nuestras acciones. Yo siempre planteo que la democracia está viciada por parte de la herramienta, para mí, por excelencia hoy en día, a partir del siglo pasado y hasta el día de hoy, que es la industria cultural. Y la industria cultural, en mi opinión, es el oligopolio comunicacional. Si vamos a ponerle nombre a nivel país, es la familia Saguieri y Héctor Bañeto. O sea, son los oligopolios comunicacionales que ejercen el poder sobre el sujeto social hegemónico, que sería, bueno, como bien había dicho en mi opinión, la clase media hegemónica, la clase media alta, que a quien sigue todo el rebaño. En fin, bueno, esta idea, claro, y también comparto lo que vos decís, de parte, yo planteo la idea del oligopolio comunicacional a nivel país, pero el mismo está condicionado por el imperialismo, o sea, el concepto de imperio a nivel global. Y comparto la idea tuya de las superpotencias y los Estados Unidos y la embajada norteamericana en el país, que ejercen su poder indirectamente sobre los que ejercen el poder directamente, que bien coincido, es la industria cultural y el oligopolio comunicacional. No sé si vos, Juan, querías acotar algo más, te vi intenciones. No, yo coincido con lo de Ana Paula, pero hago la diferencia de la dominación efectiva. Digamos, hoy la concentración comunicacional hace desaparecer el cuarto poder y hacerlo ser parte del primero, ¿Sí? que es el poder real. Digamos, coincido con lo de Ana Paula, pero lo diferencio en cuanto a que en la medida que el poder principal logre dominar el mensaje y la transculturación que ese mensaje conlleve al sujeto del ejercicio de ese poder, es evidente que se produce. Fíjate vos que insisto, hoy estamos en un día donde recordamos 6 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero estamos en un nuevo aniversario de la muerte de Jorge Cafrune, al que le prohibieron cantar Samba de mi Esperanza porque era subversiva. Samba de mi Esperanza no se podía cantar. Pero estamos también en un día donde 300 gendarmes van a defender 400 despidos en Río Turbio, que es despedir al pueblo completo. Entonces,
Eh, el resto del país no es que está indiferente con lo que pasa con Río Turbio, no sabe. No sabe. No sabe la significación que tiene. No sabe la significación que tiene en el pago de la electricidad que va a pagar ahora, porque se queda sin una fuente de recurso energético el país si cierran la mina de Río Turbio. Entonces, no sabe tampoco, hoy lo explicó bastante certeramente y ojalá que hayamos llegado a mucha gente, el presidente de NERSA, cómo se compone la tarifa eléctrica en Entre Ríos y cómo se negocia el precio de la energía que el Estado Nacional le paga a Salto Grande, porque eso podría eventualmente significar mayores recursos excedentes de Salto Grande que eventualmente la provincia, en vez de volcarlo en obras, lo pueda volcar en tarifa, en menor tarifa para los entrerrianos, recordando que aquel que ejerció el poder en el momento de inaugurarse Salto Grande, el general Viviani Rossi, dijo que le iba a salir más barato a un habitante de Federación pagar la luz que ir a buscar leña al fondo. Y entonces, yo digo, insisto, el saber o no saber depende de un resorte que los que vamos a elegir no podemos manejar, que es la comunicación. Entonces, el cuarto poder, cuando la parte del cuarto poder dominante forma parte del poder real, el cuarto poder deja de existir y queda el mimeógrafo de Rodolfo Walsh, o la cátedra vía discos de pasta de Perón o de Jaureche, haciéndonos, claro, haciéndonos conocer otra verdad que no era la que nos estaban contando. Porque tenemos que, por otro lado, los ciudadanos tenemos que estar preparados para el salto, digamos, para lo que eventualmente cambie cuando cambie. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le vamos a exigir al próximo gobierno si fuimos nosotros los que elegimos otra cosa que nos causó este daño del que vamos a tener que remontar? Es como Sísifo, ayer lo poníamos de ejemplo, ¿no? Llevamos la piedra hasta arriba, cuando nos cansamos se nos cae y tenemos que volver a buscarla. Pero bueno, mientras no nos juntemos para empujarlo a Sísifo, a llevar la piedra hasta el final, Sísifo no va a poder solo. Es la historia de Sísifo, es que es la nuestra. Efectivamente. En fin, quiero sintetizar la idea que suelo plantear siempre y es la que siempre embandero en estas ocasiones. El oligopolio comunicacional vela por la estupidización de las masas a modo de analgésico, a fin de mantener a la sociedad dormida. Cuando vos planteabas esta idea de que la sociedad no es que no se mueve porque no quiere ni porque es indiferente, sino porque no sabe, también es una decisión del poder real. Obviamente es una decisión. Por ende, la sociedad ante la disputa, por eso digo que los sectores políticos a los que nosotros adherimos, como, o sea, por la vía democrática, no sé si no toman dimensión o están estancados en el progreso intelectual que hay que hacer para dar la disputa real contra el poder real, contra el oligopolio comunicacional, en mi entender, a fin de despertar a la sociedad y desarrollar o romper con ese efecto analgésico que imparte a los medios de comunicación. Es que yo creo que no le es funcional. ¿Qué cosa? No le es funcional una masa intelectualizada, pensante, ¿no? Una Obvio, masa no. pensante, no le, ni siquiera le es funcional teniendo en cuenta su interés por el poder. Sí, sí. Porque una masa empoderada en la calle no la para nadie. ¿No? Empoderada en el intelecto, empoderada en sus derechos, empoderada Sí, en un montón. provocaría una revolución. Entonces, al no serle funcional eso, nunca lo van a buscar. Claro. Nunca lo van a buscar. Velan por 1984. Bueno, por fin y por último, no es por el deseo de cerrar, porque es un espacio de Tati Mazzarello, pero digo, falta la lectura de conducción política. El único método para contrarrestar el mensaje de los medios hegemónicos es
aprender de lo que se habla y tocar el timbre del vecino. No hay otra manera. La Esa, construcción del es pueblo. esa. La revolución es esa. La comunidad organizada. Aprender de lo que se habla y tocarle el timbre al vecino y decir, oiga, deje que salga el televisor, venga para acá. No hay otra manera. Gracias, Tati. Muchas Gracias, Juan. gracias. Bueno, Tati Mazzarello en Concepción siglo XXI. Y nos vamos. Gracias Ana Paula, gracias Tati, Paola, Iván Ezequiel. Nos vamos con Jorge Cafrune, de quien hoy se cumple un nuevo aniversario, para nosotros su asesinato, su silencio, y a un día de el nacimiento de Atahualpa Yupanqui. Es como que se cumple la rueda de nacimiento y de muerte que significa la vida. Atahualpa Yupanqui es el autor de Coplas del Payador Perseguido. Aunque mucho traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falta de experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Hasta mañana, si Dios quiere.